Bueno, la semana pasada salieron ya los datos del INEGI que comprueban que en México hubo una desaceleración económica al punto que la economía está estancada. Esto en un momento donde la economía de Estados Unidos está creciendo al 3.2%. Hay una enorme diferencia entre lo que está pasando en nuestro vecino del norte con lo que está pasando en México. Desde luego hay factores internacionales que lo explican, pero también factores internos, domésticos. No le está yendo bien a la economía, Héctor Aguilar Camín. No, es un hecho. No le está yendo bien, y yo creo que eso se debe puntualmente al muy mal inicio del gobierno, del nuevo gobierno del presidente López Obrador. Y yo he pensado mucho en estos días en una frase, por cierto, de Carlos Tello Macías. En el principio del gobierno de López Portillo había una gran discusión sobre si retener el gasto o echarlo para adelante. Y Carlos decía una cosa y la repetía constantemente, y la dijo mucho tiempo después: es muy fácil parar la economía, la paras con 3 o 4 decisiones. Lo que es muy difícil es echarla a andar. Sí. López Portillo la pudo echar a andar porque en su tercer año o en su segundo le apareció el horizonte petrolero. Se descubrió Cantarell. Si no, yo no sé cuánto tiempo hubiera tardado. Entonces, esta frase de Carlos Tello Macías a mí me parece interesante para analizar lo que está sucediendo. Causas aparte, yo las atribuyo fundamentalmente, como tú señalas hoy en un artículo, a decisiones que son grandes malas noticias para los inversionistas. Cancelas el aeropuerto, empiezas a cancelar contratos vigentes, etcétera, y en general todo tu manera de ver la política económica no tiene un solo punto desde donde tú digas aquí va a haber crecimiento, más que en la idea de que el dinero que van a repartir va a fomentar el consumo y el consumo va a crear, digamos, nueva oferta. Entonces, lo que está pasando, me parece a mí, es que ya pararon la economía. Y la gran pregunta es cómo la van a echar a andar. Hay varios elementos adicionales que complementan esto. El primero es que los datos del INEGI, los que van saliendo, pues son muy macro, muy bien hechos, muy todo, pero no necesariamente revelan la magnitud de la desaceleración conforme va avanzando. Por ejemplo, estos datos de que cayó 10% la venta de automóviles en abril en relación a abril, pues es un dato muy complicado. Hoy sale. Es un dato muy, muy complicado que no te indica cómo va la economía en su conjunto, pero sí te indica, entre otras cosas, cómo va el consumo privado, que ha sido uno de los dos motores del crecimiento económico, magro crecimiento económico de los últimos años. Yo creo que vamos a ir viendo pequeños indicios uno tras otro de que esto va mucho más hacia abajo, con mucha más gravedad de lo que indican estas primeras cifras del INEGI del primer trimestre. Que podríamos caer pronto en una recesión. Pues, eso es lo que estás diciendo. Yo creo que porque ya estamos estancados. Estamos en crecimiento casi cero. Sí. Yo creo que va a haber más elementos, se van a ir viendo. El segundo problema es que ya tiene que estar dándose el debate, por lo menos en la cabeza de López Obrador, si no es que entre su gente, ¿qué hacemos con las tasas de interés? Es que eso es parte del gran drama de este asunto es que el instrumento principal para parar la economía ha sido un diferencial de casi 6 puntos entre la tasa de interés que se paga aquí y la tasa de interés en Estados Unidos. Eso ha permitido la estabilidad del tipo de cambio. Correcto. Todo el mundo lo vio desde hace 3 o 4 meses cuando López Obrador dice que el peso fortachón, por eso no es un juicio, no es una apreciación de cómo va su gestión. Pero altas tasas de interés son malas noticias para los negocios. Entonces, si quieres echar a andar la economía, lo que decía tu papá, pues la primera cosa es baja las tasas. Pero eso no es decisión de López Obrador. Pues ahí es donde... perdón. Por eso, ahí es donde ahí es donde se pone buena la cosa. Porque va a empezar, si no es que ya ha empezado ya López Obrador. ¿Tú crees las presiones?
todavía creo que no ha decidido, porque sabe muy bien que si baja las tasas demasiado... Se le va el tipo de cambio. Exacto. Pero si no las baja, no crece. Y se le va el financiamiento de la deuda nacional. Millones de millones de pesos en bonos del Tesoro mexicano en manos de extranjeros. Si no es que más, ¿eh? Y para que se queden aquí, tienes que darles esa tasa. Claro. Sí, si no, no. Si no, se nos van. Ahora, con esa tasa enorme, pues pon un negocio. Javier, estás diciendo una cosa que me recuerda mucho trampas y dilemas malos que hemos tenido reiteradamente a lo largo del tiempo. No puedes subir, no puedes mantenerlas porque paras la economía. Sí. No puedes bajarlas porque se te fugan los capitales. ¿Sí? Eso es. Pues un poco. O sea, yo sí creo que además, digo, No riamos, oiga, esto está del nabo. A mí esto me pone muy nervioso. Sí, claro, a mí también. pero es el país que siempre hemos tenido. Sin duda hay una especie de doble transición, ¿no? Un cambio de gobierno y un cambio de modelo, ¿no? Entonces, además de la curva de aprendizaje normal, hay además una curva de aprendizaje porque hay un nuevo modelo o la intención de implementar un nuevo modelo. A esas dos curvas de aprendizaje yo le sumaría un estilo personal de gobernar de López también, Obrador, que creo que también complica las cosas, que puede, concentra mucho en él, en ese sentido hay cuellos de botella, que hay prisa. Ahorita llego al tema del sector privado. La prisa es un factor tremendo. La prisa, ¿no? Y luego el tema de yo llamaría sobre todo el tema de la interlocución con el sector privado. Sin Muy duda importante. tomaron decisiones que él sabía que iba a generar un enorme rechazo dentro del sector privado mexicano, el del aeropuerto, en fin, y creo que se pudieron haber manejado mejor en cuanto a la interlocución con el sector privado. Creo que se las pudo haber explicado mejor, se pudo haber dialogado más con ellos en ese momento, etcétera. Entonces creo que ahí también no solamente es el hecho de la cancelación de Texcoco, sino la manera en que se administró esa relación en esa coyuntura tan crítica. Déjame agregar a eso en el tema de la interlocución, porque lo escribo hoy y estoy convencido, también de parte del sector privado. No, claro, no. O sea, esto que van con López Obrador y le dicen sí se puede crecer al 4%. Es un juego de póker, ¿no? Perdóname, le están dorando la píldora al presidente porque no se quieren pelear con el presidente y no le dicen la verdad. Entonces van y le dicen sí podemos crecer al 4%, pero yo no le meto ni un peso más a esta economía. Perdón, la interlocución va de los dos lados. Hay una suspicacia enorme en ambos bandos. Claro, en ambos bandos que les cuesta mucho hablar, decir las netas, de ambos lados. Pero sobre todo yo creo que yo una y otra vez recuerdo este libro que ya he citado de la historia, se me olvida el nombre de esta mujer historiadora americana que escribió un libro sobre el cardenismo que se llama Los límites de la autonomía del Estado. Pues, el límite más obvio que siempre está presente en cualquier economía de Estado es que tarde o temprano necesitas inversión privada. La lana. Y en ese sentido tu autonomía se ve limitada, si es nacional, si es extranjera, un poquito de ambas, pero necesitas inversión privada. Y el límite, este presidente creo que entró con enorme autonomía política, como no ha tenido yo creo que un presidente desde Cárdenas probablemente. Y Cárdenas medio la construyó, tal vez también la construyó, pero el hecho es que entra con esa enorme autonomía y cree que esa autonomía da para más. Y yo creo que con lo que se está topando y se seguirá topando son con los límites de la autonomía del Estado. Y eso me lleva inevitablemente a la reacción del gobierno, porque los dos inicios de sexenio más duros que hemos tenido recientemente fue el de Zedillo y ahora el de López Obrador. Incluso López Obrador cita ahora el del Zedillo. Y Zedillo, lo recordarán, era implacable para reconocer la gravedad de lo que estaba pasando, ¿no? Decía uno de sus asesores, ya que no salga el presidente, por favor. ¿No? Porque cada vez que sale el presidente nos deprime más, ¿no? Entonces esa cosa de que reconocer, lo cual luego le dio una enorme legitimidad a Zedillo. Cuando decía la verdad. Cuando decía la verdad de que venía de regreso. Este presidente no, este presidente está, en lugar del reconocimiento, en la negación, Héctor. Fíjate, siguiendo lo que dice Javier de otra manera, puede ser la trampa de la popularidad, ¿no? Claro. Esto que dice Javier muy bien, de que entra con una autonomía tal que cree que puede saltar, y sí puede saltar muchos obstáculos de la realidad, en particular obstáculos políticos, pero hay unas paredes que no se pueden saltar porque no son de voluntad política, son de hechos duros. Si tú no inviertes, no creces. Punto. Si tú bajas las tasas, se te va el capital. Si no las bajas, tienes la economía parada, etcétera. Entonces,
está llegando, yo creo, y todavía no acaba de aceptarlo, a los límites también de la popularidad, Javier. A ver, hasta donde yo entiendo, hay una de Facebook malona, pero en fin, refleja. No saques encuestas de Facebook. Pero porque las otras también se llama dicen que ya viene para abajo. México elige, Sí. viene así. No. Y sé de un medio que no puede publicar, que no la puede publicar. La de Consulta Mitofsky de hoy dice que sí viene a la baja la popularidad. Esa no la del alcancé a ver, presidente. ya Sí, hoy. sí, ya hoy. Me dijeron, y hay otra de un medio, de un encuestador muy serio, en un medio que también viene a la baja, Sí, nada más sí. que no se puede publicar. No, pero sí viene a la baja. Es decir, porque el aparte tema- está correlacionada con el índice de confianza del consumidor y ha bajado el índice de confianza del consumidor. Y Minatitlán parece que sí fue un golpe más o menos duro en Sí. la popularidad. Entonces, tienes un problema también ahí de popularidad. Luego tienes un problema ideológico, que a mí me pareció muy revelador el discurso del observador en el Istmo de Tehuantepec el otro día a propósito del Lo transismo. mencionaste muy bien, sí. Digo, que es perfectamente, o sea, no sé, si quiere, pues es su opinión, tiene derecho a eso, como dice, ¿no? Pues, él ganó y pues tiene derecho a hacer lo que se le da su regalada gana dentro de la ley, como él quiera. Pero eso es lo que revela. En un mundo ideal, toda la obra pública que se tiene que hacer en este país de gran infraestructura se haría con inversión pública. Mexicana. Pública por definición mexicana. Mexicana. Si no alcanza, bueno, está bien privada, pero mexicana. E inversión extranjera, nunca. Ahora, inventaron ahí que es por los chinos y esto y lo otro, un cuento ahí chino. Sí. Pero en fin, básicamente yo creo que sí hay un rechazo ideológico, sentimental, como congénito casi, de López Obrador a la inversión extranjera. No le gusta. Sabe que es inevitable, que no podemos ponernos a fabricar coches, aunque ya van varias veces que insinúa que tal o cual cosa, si no lo hace los privados, pues lo va a hacer el Estado, porque eso es lo que le gusta. Pues eso sí Pero va a ¿con ser- qué ojos, mano? Ahí sí, perdóname. Pues bueno, pues sí, pero, ojalá tuviera. pues sí. Nos lleva al tema de la reforma no sé, fiscal. pero no sé cómo le piense hacer, pero lo que es obvio es que tiene ya, digamos, en 5 meses se le han ido cerrando una serie de avenidas. Esto nos lo contó un amigo nuestro, que cerca de ellos, un nombre no mencionaré tampoco, pero nos lo contó hace 3 meses. Si quieren a fuerza mantener el tipo de cambio como está, Sí, se va a parar la economía. Javier. Sí, creo que una de las apuestas que sí tienen y que sí sería un cambio respecto a lo que ha pasado en el pasado es una política contracíclica pensando en echar a andar la economía, más de a de veras, que realmente no hemos tenido. Pero yo lo que veo complicadísimo a todo lo que ya se ha dicho es que cuando en una de esas superen la curva de aprendizaje, cuando en una de esas estén los mecanismos para ejercer algún tipo de política contracíclica, cuando lo que sea, pácatelas, recesión En Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, la coyuntura regional global no está nada fácil. Con además un chorro de nubarrones de todo tipo, desde un posible deterioro en las relaciones de Estados Unidos con China, con problemas en Medio Oriente, un golpazo al precio del petróleo, con el problema de Venezuela. Europa parada. Europa Javier, Parada. Entonces sí. Y el nuevo tratado comercial que está, sí, bueno, cada vez más parece además estar en eso. el aire un poquito. ¿no? Oigan, ya, no, qué depresión, man. Bueno, Pero asumamos Pues, eso. pues, O sea, eso. más nos vale asumir eso, ¿no? Más nos vale asumir eso y empezar a trabajar en Y que consecuencia. alguien, a ver si puedes invitar a alguien o no, saque el cálculo de lo que decía Héctor. O sea, van a inyectarle toda esta lana. Vamos a suponer que no es parte del vamos a, sino que esta lana sí va a llegar algún día a toda la gente. ¿De cuánta lana estamos hablando en términos del PIB? No de cuánta lana para un adulto mayor, que 3,200 pesos puede ser. Son 300,000 millones de pesos alrededor. De todo, probablemente o sea, sí. 1.5 del Ahora, PIB. But it's not real money, ¿eh? No, bueno, De acuerdo, pero... Para reactivar la economía. Sí, para reactivar la Pero, de acuerdo, pero hay un tema de PIB per cápita que les importa mucho a ellos. Tú puedes seguir creciendo a niveles muy bajos y sí que suba un poco más, que crees que o sea, el crecimiento del PIB per cápita estuvo en los últimos 30 años por abajo de 1. Sí. ¿No? Tú puedes seguir creciendo a niveles por debajo del 4, pero sí
en el sur-sureste, dándole esta lana. Sí, va a haber algo de redistribución. Va a haber algo de redistribución, que eso es algo que yo creo importante para el país y que a ellos les importa y que además electoralmente a ellos les conviene, ¿no? Bueno, A ver, Leo, sí. depresión aparte, yo creo que lo que es importante es que con el capital político que tiene todavía este gobierno, que es muy alto, Claro. a mí me parece que uno sí debería esperar de ellos una reflexión cabal de la realidad, sobre la realidad y alguna manera o alguna decisión o muchas decisiones camino a enfrentar esa realidad y no el escenario un poco fantasioso Pero alguien le de, que tiene- de que todo está bien porque está bien el tipo de cambio, ¿no? Pero en ese sentido, Héctor, alguien se lo tendría que decir al presidente. Bueno, tiene y el equipo, presidente. tiene equipo más que suficiente No, para por eso, pensar por esto, eso. Yo no con sé mucho si se más lo rigor estén que diciendo. nosotros. Yo creo que Desde sí. luego. Sí. Bueno, sí. Ahora, no sé si es cuestión del presidente decir, oye, yo lo entiendo esto, pero yo no puedo salir a Tiene- admitir tiene el que la equipo- economía tiene el está equipo- estancada, porque, híjole, eso está difícil. Tiene el equipo suficiente Sí, yo también y el estoy de poder acuerdo. político suficiente y la legitimidad suficiente para hacer una corrección importante. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos a analizar la más reciente crisis en Venezuela.